Este miércoles a las 7 de la tarde en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, hablaremos del trasvase Tajo Segura y las nuevas reglas de explotación que recortarán los envíos de agua un 50% de manera paulatina hasta 2027. Para tratar este tema contaremos con la opinión de Mariano Soto, secretario general de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, y Francisco José Martínez, vicepresidente de esta Comunidad de Regantes, los cuales estarán acompañados como siempre por nuestros contertulios habituales. Pueden seguir La Peonza en nuestra frecuencia habitual, 87.7 de la FM, en la web radiotorrepacheco.es y a través del Facebook Live de esta emisora. No lo olviden, este miércoles a partir de las 7 de la tarde nos escuchamos en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Hola, buenas tardes a todos. Esto lo tengo demasiado fuerte. A ver, ahora. Buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan y nos siguen a través del Facebook Live y nos pueden ver posteriormente en YouTube y los que nos siguen directamente en la radio. El tema de hoy es un tema cuando menos... Bueno, yo cuando he oído la cuña, nada más que con la presentación del título de qué va la tertulia hoy, pues me ha parecido suficientemente escabrosa porque es un tema que preocupa a muchísima gente. A ver, el tema de la reducción de los caudales del trasvase Tajo Segura lo estoy diciendo yo como una persona que lo más que tengo son 3 macetas, es decir, no tengo nada de tierra y por lo tanto no estoy preocupado por el riego, pero sí que estoy preocupado, por ejemplo, por el agua del consumo, que haya suficiente agua para el consumo humano, porque eso es fundamental. Pero sí que es cierto que la reducción no es un capricho desde mi punto de vista, ya digo, y ahora pues con los invitados que tenemos, pues nos aclararán su punto de vista. No es un capricho, desde mi punto de vista, un capricho del gobierno. Ahora mismo estamos en una comunidad económica europea donde nos ha venido muy bien para determinadas cosas y cuando nos han beneficiado, todo ha sido magnífico, pero lo que no puede ser es que cuando determinadas normas nos afectan en el aspecto negativo, entonces pensemos que las reglas del juego no nos valen y que vamos a romper la baraja. Para eso existe una cosa que se llama Brexit. Los ingleses ya lo hicieron, porque si no queremos estar jugando con las normas comunes de los 27 estados, pues te queda la opción de ahí tienes la puerta. No creo que lleguemos a eso, pero sí que es cierto que tenemos que pensar que la directiva, es decir, lo que ahora mismo está mandando sobre el trasvase es la directiva marco del agua, que es de hace ya bastantes años y que se va a ir revisando, se hacen planes de 6 años y ahora toca en el año 2027 revisar cómo va el tema, es decir, cómo se van cumpliendo. La directiva marco del agua lo que hace es potenciar el que los distintos Estados miembros de la Unión Europea lo que hagan es que velen por la calidad de todas las aguas, tanto superficiales como subterráneas, como residuales, etcétera, de sus territorios. Para ello se debe de elaborar un plan general de cuencas hidrográficas donde hay que establecer unos caudales ecológicos para mantener la sanidad y salubridad de ese agua y a partir de ahí pues tratar de beneficiar a la mayor cantidad posible de la población, si no a toda. Eso es por lo menos lo que dice la directiva marco, a grandes rasgos, ¿vale? A grandes rasgos. Esa directiva marco hace que determinados caudales, en este caso los caudales de la cuenca cedente, que es la del Tajo, y la cuenca receptora, que es la del Segura, pues tengan que elaborar sus propios planes hidrológicos que sean concomitantes, es decir, que coincidan en algunos puntos para que sea beneficioso para ambos.
Parece ser que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo hace muy poco, que de hecho lo publicó un diario regional, como no hay nada más que dos, pues no, no hay ningún problema, es la verdad, quien lo publicó, donde el Tribunal Supremo tiraba por tierra la reducción de los caudales poco a poco, ¿vale? Y dijo que para que eso se pudiera hacer tenía que ocurrir, en primer lugar, que hubiese unos caudales ecológicos marcados. O no lo hay marcados todavía, entonces, ¿cómo se va a hacer una reducción sobre los caudales que se necesitan si no sabemos cuánto se necesita realmente? Entonces, el miedo, que me da a mí la impresión que puedan tener los regantes del trasvase, es que la reducción se haga total, de golpe y porrazo, que era lo que se dice en la ay, es que me acabo... En la cuña. En la cuña, y que se reduzca al 50%. Tenemos al teléfono tanto a don Mariano Soto, secretario general de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, como don Francisco José Martínez, vicepresidente también de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Y los tenemos al teléfono. Y le voy a dar paso ahora mismo pues a ellos. No sé en qué orden van a intervenir, pero que se identifiquen y que empiecen su intervención. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Mariano. Hola, Mariano. Paco, que es el vicepresidente. Francisco, si quieres hablar tú primero, como tú quieras, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, da igual el orden, como el que queráis. Si quieres, bueno, voy a dar yo una pequeña pincelada en lo que está exponiendo, ¿vale? Y a mi grosso modo de ver las cosas, ¿vale? Yo voy a hablar, como creo que tenemos que tener una diversidad de comentarios, ¿vale? Pues yo te voy a hablar como, no como vicepresidente, ¿vale? Sino como agricultor o comunero de la zona de Cartagena, ¿no? Y como persona que he visto la evolución, por la edad que tengo la misma edad que tiene el trasvase, ¿vale? Entonces yo he visto cómo ha evolucionado nuestro campo. Entonces, tampoco podemos resignarnos a todo el tema de la ley marco de agua, como estaba explicando, tal. En cada zona de Europa tenemos unos problemas diferentes, en cada zona de Europa tenemos unos caudales diferentes, y en estos momentos lo que yo puedo ver como agricultor, o como gigante, es que me quieren imponer unos caudales ecológicos, los cuales estoy cansado de escuchar, de que no saben ni de dónde han salido, ni técnicamente te lo explican, ¿vale? Y unos caudales que al final están matando al trasvase Tajo Segura. Al final acaban con nosotros, porque se habla muy bien del 50%, de tal, pero es que yo ya no le tengo miedo como gigante al 50% de reducción. Fíjate lo que te estoy diciendo. Habrá que buscar nuevas técnicas, nuevas entradas, tendremos que ver de otra manera, desaladoras. Aquí nos estamos buscando la vida siempre con el agua. Pero lo que le tengo miedo es que lo que tiene que tener la gente clara, el oyente, el ciudadano de a pie, ya no agricultores, sino el turista, la industria, todos los sectores vinculados al agua, es que aquí estamos hablando que con las nuevas reglas de explotación que nos quieren imponer, podemos llegar a tener varios años seguidos consecutivos sin que nos manden una gota de agua. No se trata del 50%, no, es que si tú no cumples los 500 y pico hectómetros y no cumples tal, que ahora está en 400, en ese nivel 2, 3, que es donde ahora nos están mandando la poca agua que nos van mandando y nos dejan vivir, y nosotros aquí reciclamos y utilizamos hasta la última gota, que eso estamos cansados de decirlo, es que se va a convertir en que podemos tener varios años, según las estadísticas que tenemos, en donde no nos manden agua, ninguna. Entonces, ¿cómo podéis? La pregunta, la reflexión que yo le haría al oyente es, ¿cómo piensas que un agricultor como yo puede planificarse con 130 trabajadores que tengo yo personalmente, diarios? ¿Cómo puedo planificar yo su trabajo o mi campaña de cosechas de hortalizas de todo tipo, plantos de todo tipo, ¿vale? Soy de hortalizas, no soy de arbolado. ¿Cómo me voy a organizar yo? ¿Qué seguridad le voy a dar a 130 familias? ¿Qué seguridad tengo yo personalmente? ¿Qué seguridad puedo transmitir
a los 3 hijos que tengo, que mi primer hijo ya quiere ser ingeniero agrónomo y me dan ganas de llorar algunas veces por las noches y decir, señor, de verdad que voy a dejar que se metan en el mismo lío que yo, ¿vale? Entonces, me he salido un poco del guión a lo mejor de lo que vosotros queríais escuchar, pero es la realidad. Se quieren cargar algo sin una técnica, sin una razón, por tirar agua, por caudal ecológico al Tajo, por limpiar el Tajo, porque es que no me queda otra explicación, que es por nada más que porque no tienen los sistemas de depuración que tenemos en Murcia, porque si tuvieran la mínima parte de los sistemas de depuración que tenemos en Murcia, que creo que el 98% de las aguas se reciclan, no estaríamos hablando de esa bestialidad de agua para poder limpiar el Tajo. Lo dejo aquí, creo que debéis de hablar vosotros y lo dejo ahí. Vosotros pensáis, ¿qué voy a hacer yo de aquí a X tiempo? Con mis trabajadores y con mis fincas. Ahí lo dejo. Francisco. No, bueno, si me permitiera, era meter, porque estaba escuchando muy atento y el problema que hay, que quiero también transmitir a todos los que nos están escuchando. Bueno, en primer lugar, saludar a todos mis paisanos, porque yo también soy de Torre Pacheco. Y luego también especialmente, conozco a todos los que estáis ahí y sobre todo Juan Bautista, porque hace mucho tiempo no lo veo porque fui alumno suyo de matemáticas en COU. Sí, es verdad. Sí, y la verdad es que aprendí un montón con él y me sirvió mucho en la carrera. Eso es lo primero, y eso ante todo. Me alegro, por lo menos, que te sirviera para algo. No sé si te acuerdas de mí, a lo mejor si me ves, sí. Hombre, pero claro que me acuerdo, Mariano. Claro que me acuerdo de ti y de tu hermano. Me acuerdo de los dos. Bueno. Bueno. Pues yo me hice clase en el año 90, así que no tiene 13 años. Bueno, yo lo que quiero es que ahora mismo sobre el tema del trapase, oigo mucho eco, no sé si me escucháis bien o no. Sí, yo creo que te escuchamos perfectamente. El principal problema que tiene el trapase ahora mismo no, lo último, pues desde que estoy en la comunidad regante, estoy del año 96, es ruido. Hay mucho ruido y hay mucha desinformación. Os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos casi con 1.600 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, es verdad que es un hecho histórico, pero eso, para que todo el mundo lo entienda, eso es como 2 veces y media el agua que hay ahora mismo en el Mar Menor. Pues con las reglas que nos quieren imponer, que nosotros obviamente no estamos conformes, en esas circunstancias, es decir, con 2 veces más de agua que hay en el Mar Menor, solo mandaría a la comunidad regante del Campo de Cartagena un 25% de la concesión que le corresponde. Os voy a poner otro ejemplo, porque yo creo sinceramente aquí todo el mundo tiene claro, y bueno, y está Francisco Paco, que es el vicepresidente, lo voy a dejar claro, aquí esto no es cuestión de quitarle el agua a nadie, ni que haya problemas ecológicos, porque yo creo que todos defendemos, como bien está escuchando al principio, que obviamente los ríos tienen que llevar el caudal suficiente y tienen que tener aguas limpias, pero es que ahora mismo, con el Tratado de la Albufeira, por ejemplo, que habla de mandar a Portugal como mínimo los 2.750 hectómetros cúbicos, se están mandando más de 6.000. Y aquí, a mí me duele mucho que estamos aquí mendigando por 150 o 200 hectómetros cúbicos para toda la cuenca del Segura, que es el gobierno del trapase, el trasvase español, 200 hectómetros cúbicos, y de verdad no hay agua para coger para poder traspasar aquí. Y luego os voy a dar un dato, simplemente, y ya dejo que intervengáis. El campo de Cartagena, hay un estudio en la Universidad de Alcalá, promovido por la Comunidad Regante del Campo de Cartagena y catedrático de la Universidad de Alicante, que habla que el impacto directo en el empleo, estamos hablando de 47.000 personas. Estoy hablando solo del campo de Cartagena. Entonces, claro, todo, además, Torre Pacheco lo conozco muy bien. ¿Qué pasa si hay que reducir una superficie importantísima de regadío y de agricultura en el campo de Cartagena? ¿Qué pasaría socialmente? Más luego otro tema medioambiental que también yo creo que es importante. Nosotros, si no tenemos agua de calidad para poder mezclar, no nos podremos llevar ni agua de las depuradoras ni agua del acuífero, porque el acuífero tiene mucha salinidad y eso va a terminar en el Mar Menor. Entonces, pues son cosas sinceramente que no entendemos, y esto aparte que a día de hoy no hay alternativas viables para el 2027, que es donde se el gran recorte. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, y por eso estamos intentando parar lo que sinceramente creemos que es un disparate. Y ahí lo dejo, obviamente que lo que esté ahí. No, bueno, esto es una intervención de todos. Bueno, a ver, yo soy María José Molina, y lo que quería comentar es que, bueno, aquí hay varios factores, que es el factor económico, el factor político, el factor humano. El factor humano me ha tocado bastante cuando he oído hablar a Francisco o Paco.
porque yo en los años 80 era una estudiante y mi padre vivió la reconversión industrial del País Vasco. Esas son medidas que cuando las toman los políticos y las toman presionados, pues supongo que por, en este caso, Europa, porque hay un plan social y socioeconómico para los distintos países y toca lo que toca, pues ¿qué pasa? Que cuando te toca en tu casa, cuando toca tu economía y cuando toca, pues qué es lo que va a pasar con los estudios de mis hijos, ¿no? Pues verdaderamente se sufre muchísimo. Entonces yo eso lo sé, porque yo he visto sufrir a mis padres y nosotros íbamos pues todos muy ahogados. Sé, por lo tanto, lo que dice Paco cuando ha dicho lo que ha dicho, que va a pasar, ¿no? Entonces, ese es el factor que nos mueve, yo creo que a todas las personas que vivimos en la región de Murcia, pues cuando oímos hablar de recortes en el trasvase. Luego, por otra parte, el agua, esa frase que se acuñó aquí, el agua, agua para todos, yo diría el agua es de todos. O sea, el agua, el aire, el sol es de todos. Sin embargo, en torno al agua, en torno al sol, hay pues grandes empresas y grandes grupos de inversión, grandes lobbies que han hecho de ello su negocio. Entonces hay tantos factores detrás de todo esto que yo, que no soy ninguna experta aquí, los únicos dos expertos y entendidos que hay sois vosotros dos invitados. Los que estamos en esta mesa pues somos usuarios, somos ciudadanos y podemos tener opiniones de lo que vamos leyendo, de lo que vamos escuchando, de lo que vivimos, pero a mí me resulta duro pensar que el agua que está en mi país, pues que no haya un medio de distribuirla razonablemente a las zonas que lo necesiten, por ejemplo, en periodos de sequía, ¿vale? Y que el uso que se haga de ese agua, pues sea un uso, ¿vale? Si hay que controlarlo y tiene que ser razonable, lógicamente, sobre todo si eso supone un coste que lo supone siempre. Entonces, bueno, pues yo me pregunto por qué. Tú acabas de decir que va a Portugal, que van a ir a Portugal una serie de hectómetros cúbicos sí. Que no entendemos por qué no vienen a Murcia pues los que son necesarios. Bueno, Murcia es una región que es un modelo de economía de uso razonable del agua, el tema de las desaladoras y tal. En fin, yo creo que si España, que es un país en el que hay 700, creo, desaladoras, casi la mayoría por la zona del Levante, etcétera, se utilizaran bien, estamos ahora en la época de la revolución tecnológica. Entonces, si por ejemplo, creo que hay un proyecto en Arabia Saudí, en el que se ha construido una macrocúpula con placas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar, y eso va a ser pues como un evaporizador, ¿no? Para obtener agua dulce del agua salada. Y luego, ¿qué hacemos con esa agua salada? Pues también hay que no volver a verterla en los mares, produciendo más salinidad, por lo tanto mayor coste luego para desalinizar, ¿no? Sino, bueno, pues si parece ser que todas esas sales tienen hasta incluso litio, o sea, es decir, tenemos que invertir en investigación y en desarrollo, como siempre, y hay que coger a los expertos, las personas bien preparadas para eso, y sirviéndonos de los recursos tecnológicos de que disponemos, hacer unos buenos planes de aprovechamiento del agua del mar, que es de lo que más disponemos, porque el agua de los ríos, el agua de la lluvia, unos años hay más, otros años hay menos. Entonces, independientemente de que haya unas políticas, fijaos, la lucha por el agua causa guerras, ha causado enfrentamientos entre personas de un mismo pueblo que se han matado porque me has quitado el agua o me la has dejado de quitar. Entonces,
lo que hay es que buscar soluciones, exigir soluciones, y yo creo que con lo que ya se sabe, que yo creo que Murcia es una gran región en ese sentido, y con lo que ya se sabe, más lo que se pueda hacer, pues yo creo que se deben encontrar soluciones. Bien, yo en mi inocencia, sí, y en mi ignorancia digo sí. eso. Bueno, yo tengo 78 y pico años, luego ya era mayorcete cuando nació el trasvase, el 31 de marzo de 1979. Estaba incluso casado, yo, y con hijos en el mundo, cuando vino el agua aquí. De ahí para atrás nos las apañábamos, aunque ahora lógicamente nos las apañamos mejor. Creo que era Joaquín Garrigues Walker quien era ministro de la cosa en aquella época, o sea, 48 años. Y yo soy testigo de que en muy pocas décadas, de entonces acá, hemos desmantelado todo nuestro tejido industrial que había, reduciéndonos exclusivamente a dos piernas, turismo y agricultura. Eso para mí es pegarse un tiro en el pie, porque yo es que he conocido, porque he salido a visitar como cliente, he salido a visitar y trabajaba cantidad de industrias que había en todo el campo de Cartagena. Estoy hablando de hilatura, estoy hablando de fábricas de terrazo, que había por lo menos 3, pero enormes. Estoy hablando de fábricas de harineras, estoy hablando de incluso una fábrica de balones de primera división aquí en La Palma, estoy hablando de destilería, estoy hablando... Bueno, vamos a ver. De mucho. No queda nada. Luego, lo que nos está ocurriendo ahora, en parte, y por supuesto que hay que defender el trasvase, ahora más que nunca, en parte ha sido nuestra propia desidia. Hemos desmantelado todo nuestro tejido económico, industrial, de talleres, de todo lo que había. Y éramos ricos, ¿eh? La Puebla... fábricas de muebles, yo qué sé, puedo tirarme todo el rato hablando de todo lo que ha desaparecido de aquí. Y ahora resulta que nos hemos quedado con el turismo y con la agricultura. Y como el otro día me decía el alcalde de mi pueblo de nacimiento, Miguel, lleva mucha razón y hay que defender el agua. Dice, pero a nosotros se nos quintuplica la población en verano y también necesitamos darle agua. Y también consumen agua. Y también tienen que lavarse. ¿Qué pasa? Que eso no. Vamos a ver, al final, de los dos polos de desarrollo que nos hemos guardado, al final van a entrar en conflicto. Porque tan poca agua, si hay para lo uno, no va a haber para lo otro. Salvo, como dice María José, que le quitemos el miedo que le estamos echando encima al agua desalada, que a lo mejor en un futuro, y no siendo una utopía, todas esas comunidades autónomas que nos niegan el agua a lo mejor la necesitan, y nosotros tenemos la costa para dársela. Hacer un trasvase inverso. Se haga, vamos a ver, se recoja de ahí. Se culpa el costo del precio de la electricidad, caro. Pero bueno, vamos a ver. Aquí en tiempos de Pedro Jiménez, yo he conocido un proyecto de desaladoras. Por cierto, creo que vosotros tenéis un proyecto de 2 desaladoras para este mismo año, un proyecto de desaladoras que funcionaría con energía auténticamente solar. Luego vamos a decir toda la verdad. Eso no va. Si me permitís con el tema del agua desalada, lo que son los regantes del campo de Cartagena, vamos, lo digo por nosotros, tenemos claro, aquí la cuestión no es trasvase sí, desalación no, o desalación sí, trasvase no. Eso hace ya mucho tiempo que se ha superado. Aquí hay una apuesta clara por lo que es el mix de recursos hídricos. Y aquí se está aprovechando hasta cada gota de agua, es decir, reutilización,
desalación, agua de la cuenca del Segura, tal. El problema que tenemos actualmente con el tema de la desalación, con la tecnología actual, es el coste y el consumo de energía. Nosotros hemos hecho estudios de la universidad, aquí estudios de la propia comunidad de regantes, estudios alternativas con el tema de la desalación, y al final el tema de la fotovoltaica actualmente abarataba el coste en torno a unos 5 o 6 céntimos por metro cúbico. Entonces, claro, actualmente el coste del agua desalada, si no hay subvención, está dando en torno a unos 80 céntimos o por ahí, es decir, 4 veces más cara que el trasvase. Y con subvención nos cuesta el doble. Y entonces al final, gracias a la mezcla de recursos, se está aprovechando todo. El problema es que el 2027 está a la vuelta de la esquina. Y una planta desaladora o 2 plantas desaladoras, por mucho que queramos, es imposible llegar a tiempo. Y eso es lo que estamos exigiendo al gobierno, que por lo menos, oiga, tenga usted en cuenta que no se puede dejar esto sin agua en el 2027. Ahí hay que tener alternativas. Y luego simplemente, y termino, el tema del agua, como bien has dicho, es decir, la industria necesita agua. Entonces yo creo que aquí esto es una cuestión no solo de los agricultores, yo creo que es una cuestión de todo el mundo. Sí, eso no se niega, pero hay otra cuestión. Me consta, yo sé de sobra, de que las aguas subterráneas, los acuíferos, están petados y están incluso haciendo grandes daños de humedad en las localidades de las costas. O sea, permitimos que ese agua que no aprovechamos arriba haga daño abajo y encima se prohíbe que la gente abra pozas. Oiga usted, yo o soy muy tonto o yo no entiendo las cosas. ¿Cómo es posible que nuestros árboles se estén muriendo de sed y tengamos agua como para producir humedades en todas las localidades de las costas, porque el acuífero va tan petado que hace daño? O sea, yo no sé cómo pensar. Por Pacheco mismo tiene problemas, Pues a ver. Yo lo estoy notando en mi casa. A mí se me están hinchando las losas. Y la empresa constructora que me hizo mi casa era una buena empresa. Y con la misma, la comunidad de no sé dónde, pues enseguida a mandar a la Guardia Civil al que pincha esos acuíferos y a multarlo y a cerrarle el chiringuito. Oiga, ¿no es una incongruencia manifiesta? Totalmente de acuerdo. Buenas tardes. Soy Antonio Plata. Quiero intervenir para expresar una opinión, unos sentimientos que me genera el trasvase. Vamos a ver, yo como ciudadano de a pie me hago ciertas preguntas y deduzco. En el tema del trasvase, para mí intervienen 3 partes fundamentalmente. La Unión Europea, con su directiva marco del agua, la cuenca cedente, que es Castilla-La Mancha, y la cuenca receptora, que es la cuenca del Segura. Entonces, estamos naturalmente defendiendo, yo creo que todas las personas que estamos aquí en la mesa, defendemos indiscutiblemente el trasvase. Pero yo también apelaría y bueno, quiero empezar con una curiosidad. El cura, el del pueblo, en el sermón del domingo, se dirige a los oyentes criticando a las personas del pueblo que no van a misa. Pero en cambio, solamente, lógicamente, los oyen los que están presentes. Entonces yo quisiera decir, si el trasvase afecta a 3 partes, la región de Murcia, principalmente el Levante, por extensión, asume su papel de defender, de plantear, de compartir, de dialogar, de consensuar con las otras partes, o sea, Unión Europea y Castilla-La Mancha, porque esas otras partes, lógicamente, también tienen intereses legítimos que defender. Entonces yo creo que llegado a este punto, deberíamos todos, creo que todos, incluida la cuenca del Segura, hacer un análisis, una reflexión, una autocrítica y tratar de consensuar con las otras partes la viabilidad del trasvase Tajo Segura. Porque claro, la Unión Europea
habla de como objetivo prioritario de la calidad de agua y del equilibrio medioambiental. En la otra parte, verdaderamente trascendental de esta obra es Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha también aporta en las mesas de diálogo, de debate, también aporta sus razones para defender la regulación del trasvase. Entonces yo quería trasladaros qué opinión tenéis sobre el enfoque que yo le doy. Yo, si me permite, la cuenca del Tajo es una puntualización. La cuenca del Tajo no es Castilla-La Mancha solo. Tenemos que hablar que la cuenca del Tajo, los aportes vienen de la zona de Aragón, tenemos también Madrid, tenemos Extremadura. Es decir, que no es una cuestión de Castilla-La Mancha. Luego, el tema que tú indicas, por supuesto, es decir, nosotros, insisto, nosotros defendemos que los ríos tienen que tener un estado como debe ser, es decir, lo que dejamos a nuestros hijos al final, un estado ecológico óptimo. Eso no es cuestión para nosotros. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los oyentes, o quizás a ver si lo puedo explicar mejor, de lo que está pasando de ruido. No sé si habéis visto muchas veces las imágenes de los pueblos ribereños abasteciéndose con cisternas. Sí. Con cisternas. Es decir, una imagen que ha salido en todos los medios de comunicación multitud de veces diciendo que con la sequía. Eso se ha producido con situaciones en la cabecera en torno a 300, 400, 500 hectómetros cúbicos de agua. Que eso prácticamente, si 500 sería 600 es el mar menor, pues 500 un poco menos. Obviamente esos pueblos no se abastecen porque les falta agua, sino porque les falta infraestructura. Y muchas veces da a parecer que no hay intención de que se hagan esa infraestructura, de la cuota del trasvase que pagan los regantes, y luego también usted interviene, Paco, el tema, ahí hay un dinero que va dirigido a la cuenca cedente para que hagan todas esas inversiones en infraestructura, incluida la depuración, y al final no se hace. Es un quid pro También, quo, yo Mariano. entiendo, obviamente, y luego la cuestión no es de trasvase, sí, trasvase, no, la prueba de ello es que ahora mismo se está fomentando el trasvase del Tajo al Guadiana, lo que se conoce como la tubería manchega, que es para la población, y nosotros, por supuesto, ahí no nos oponemos. Pero o se están haciendo otras bases, por ejemplo, en la zona del Ebro, hacia Bilbao, es decir, que hay muchísimas otras bases en España. Pero aquí hay un problema que es el tema de la regionalización, que es lo que tú estás comentando. Es decir, que al final, yo estoy convencido que si Murcia perteneciera a Castilla-La Mancha, quizás hoy no estaríamos hablando de este problema. No lo sé. No iba a hablar Francisco. Que a lo mejor estoy equivocado, pero yo digo lo que yo pienso. Vamos. Ya. Obviamente puedo estar equivocado. Sí, escúchame, Francisco, ¿no? iba a intervenir también Francisco. Sí. Sí, perdónenme, vamos a ver. Es que lo que no se puede confundir también a la población, a la gente, y cada uno, pues, me he estado atento escuchando las exposiciones de cada uno de vosotros. Pero es que hay una confusión aquí que es muy grave también. No se trata, como ha dicho Mariano, de desalación no, trasvase sí, no, esto es un mix. Hemos nacido ya algunos con él y lo tenemos que soportar. Y lo tendremos que mirar como que es algo al futuro, ¿no? Y más desaladoras, más tal. Bien, no, pero no quiero entrar por ahí. Es que parece como que el agua que nos están mandando hacia el Levante es agua que le estamos robando a Castilla-La Mancha. Y creo que es algo que se está confundiendo totalmente. Tenemos que empezar que si el Tajo es capaz de estar ahora mismo tirando, lo voy a decir así, tirando 6.000 hectómetros cúbicos al Atlántico, 200 hectómetros es el problema del Tajo. Esa es la cuestión. Visto desde el punto de vista solo de trasvase, verlo por ahí. Si es que a mí me dices como agricultor que es que le vas a quitar a un agricultor de Castilla-La Mancha, vale, le estás quitando el agua para mandármela a mí, me puedo sentir, la verdad, decir, coño, me estás mandando el agua a mí y estás matando al otro. Pero es que no se trata de que le quiten a ellos o no. Ellos tienen su infraestructura, tienen sus concesiones. No, es que se trata de no se la mando ni a los agricultores de Castilla-La Mancha, no se la mando tampoco al Segura, y la dejo que se vaya toda al Atlántico, cuando no le hace falta tanta. Que Portugal tiene un convenio que creo que eran 2.300 hectómetros, 2.400. No quiero cifras porque la verdad es que ya se me bailan, pero entonces, el grueso del tema es, yo defiendo la desalación, sí, sé que tenemos que convivir con ella, también. Es costosa muchísimo. No voy a venir a lo mismo que ha dicho Mariano o tal. Estamos hablando de 80, 90,
1 euro por metro cúbico, ¿vale? Pero de verdad que no podemos encontrar la solución en los caudales del Tajo. De verdad que con el agua que se está metiendo, ya no a nivel ecológico, sino desperdiciando, porque igual que ha dicho otro ponente ahora mismo, otro tertuliano, de verdad que tenemos que empezar a pensar que es todo interés, porque hay muchísimo interés de grandes multinacionales para fabricar dinero con el agua. Lo sabemos todos, están fabricando dinero con el agua. Entonces, dejarlo ahí, digamos, darle una vuelta al cómo si tenemos tantos hectómetros hacia el mar Atlántico, al océano, ¿por qué no por 200 míseros hectómetros, que es la solución del Levante? No estamos hablando de Campo de Cartagena, señores y señoras. No estamos hablando de Campo de Cartagena, la gente, estamos hablando del Levante. Estamos hablando que solamente el Scratch tiene 80 comunidades regantes. Estamos hablando de que la economía de la región de Murcia, si no se equivocan los expertos, que espero yo que se equivoquen, pero espero que se equivoquen, pero porque no lo han hecho bien los números, estamos hablando que se puede tambalear un 40% de la economía murciana. Claro. Entonces, estamos hablando de unos datos que cuando te pones fríamente a analizar, asustan. Entonces, ahí dejo ahora mismo el tema. Bueno, si hemos hecho encefalograma. Esto es complicado, ¿eh? Paco, como dice Miguel, bueno, ahora va a intervenir Antonio, es que como dice Miguel, pero si hemos desmantelado todo el tejido industrial y lo hemos dedicado solamente a la agricultura y al turismo. Ese es el pues, pero ¿quién lo ha desmantelado? La pregunta es que... Yo no, porque no tengo nada. Yo te lo he dicho por experiencia propia. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo solo viví en los años 80 el desmantelamiento de toda la industria metalúrgica del norte. Entonces, y aquí otra, bueno, pues todo lo que ha dicho Miguel. Lo que te quiero decir es que cuando hay un propósito político, socioeconómico determinado allá de donde venga, por los intereses que sean, al final se lleva a cabo y caiga quien caiga, porque yo te lo digo porque lo he vivido en persona. Yo y todas las familias que yo conocía. Entonces, yo con eso no quiero decir que vaya a pasar ese desastre con la economía de la región murciana, porque yo confío en que se encuentren soluciones antes, no solo por vía de un buen proyecto, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos de que disponemos, sino yo una pregunta que quería haceros es, no sé si retroceder a los tiempos del secano, eso sería una debacle o no. Lo quiero preguntar porque, claro, porque Murcia, como yo no entiendo, claro, porque como yo no soy una entendida en el tema, pienso, si Murcia es una región de secano y hacen falta, hay zonas en el mundo donde yo creo que los cereales ahora mismo se han encarecido muchísimo porque creo que faltan terrenos de producción de cereal. Yo había oído algo. Bueno, en Jumilla mismo y en Girla y toda esa parte. Mariano. Hay estepas. Me alegro mucho que haga esa pregunta porque hay una cosa que no hemos hablado y estamos olvidando que estamos jugando con las cosas del comer. Es decir, una hectárea de regadío produce 6-7 veces más que una hectárea de secano. El regadío no es solo agua, el regadío es tierra y clima. Porque siguiendo ese razonamiento, las mayores productoras, si fuera agua, los mayores productores de cultivos no sería la región de Murcia. Por lo mejor sería Noruega, yo que sé, Reino Unido, Alemania, Dinamarca. Y si os fijáis, las mayores producciones de regadío en nuestra zona, toda la zona del Magreb y otros países. Entonces, claro, volver al secano, eso significa que nuestra despensa va a depender de terceros países. Mariano, una preguntita. Y acordaros con el tema del COVID, acordaros recientemente con el tema del apagón, que se quedaron las estanterías vacías. Es decir, ¿nos podemos permitir el lujo de que nuestras estanterías estén vacías o dependan de terceros países? Y luego, otra cosa son los costes de la alimentación a la población. Si depende de terceros países o cada vez necesitamos más superficie de terreno, más superficie de tierra, va a salir mucho más caro. Es decir, a mí el tema, por ejemplo, ¿qué cuesta un cerdo ibérico? ¿Qué cuesta un cerdo normal? ¿Qué cuesta un pollo de corral o qué cuesta, un pollo normal? Si la población puede pagar esos precios.
Oye, Es que estamos yendo encaminados ahí y solo hay que ir a comprar fruta y verdura. Que yo creo que todo el que me está escuchando está viendo los incrementos de precio bestial que está produciéndose en el último año. Pero yo que te he planteado la pregunta, a ver, te digo, es que se ha acostumbrado, el sistema ha acostumbrado al consumidor a tener de todo durante todo el año, y eso es por intereses económicos. Entonces, yo recuerdo que, vamos a ver, España es un país muy rico en cuanto a, bueno, pues en unas zonas son de secano, otras zonas son de regadío, en unos lugares no hay que irse a terceros países para ser dependientes de terceros países, sino que toda la vida hemos podido consumir las frutas de verano en toda España, porque venían igual de unas provincias que estaban un poquito, vamos, a unos kilómetros, pero no tan lejos. Lo digo por la huella del carbono, que también es verdad, ¿no? Pero que antes, que en cada zona de España estaba dedicada a lo que podía producir su tierra y se dejaban las tierras en barbecho, descansando, se iban renutriendo por sí mismas, etcétera. Entonces, bueno, pues era un sistema más sostenible, más ecológico, y no carecíamos, había apagones, sí, había a veces falta de agua también, yo también he visto, o sea, pero nos hemos acostumbrado a tener de todo siempre, y ahora ya la gente ni siquiera sabe cuál es el producto de temporada, porque lo tienes todo al lado y entonces se puede producir de todo en todas partes. Yo no estoy de acuerdo con eso, además. Yo no estoy a favor de eso. Vamos a ver, una sí, pregunta. yo quiero hacer una Perdonadme, ya que estáis, es que es el momento de hacerla. Sí. Estamos siempre con la soberanía alimentaria. Y yo creo que es una realidad muy grande. Yo como agricultor, yo voy a hablar hoy siempre como agricultor. Técnica, yo soy ingeniero técnico agrícola también, todo lo que queramos. Yo quiero ser agricultor y ganadero, que hasta hace poco yo tenía un rebaño de ovejas de lo que estamos hablando, de hace muchos años, de mi abuelo, de mi padre, y lo tuve que quitar precisamente porque dejé de ser competitivo, ¿vale? Y esto venimos a lo mismo. Aquí llega un momento en que dejamos de ser competitivos, eliminamos los productos, y no es por meter miedo, no creo, pero al final el lineal, ahí es donde vengo para contestarte a la pregunta que has hecho antes. Hace 40 años, cuando yo era un crío, y vosotros teníais algunos más, yo vivía con la lonja de Cartagena, 4 lechugas de temporada, los 4 melones, coliflores, los corderos, los pollos. Y yo siempre he dicho lo mismo. En mi casa nunca se ha pasado hambre. Pero en una ciudad, cuando tú dejas de abastecer el lineal, que es muy bonito decirlo, pero cuando tú dejas de abastecer un lineal, al final la gente no tiene nada que comprar. Lo hemos visto con un solo día de apagón, 12 horas de apagón, terminaron con todas las estanterías, como si esto fuera el Odiseo, el fin del mundo. Fijar lo que pasaría si esto lentamente, porque los países terceros nos están suministrando y tenemos que convivir con la globalización, tenemos que convivir porque si el Magreb, por decir, que ha dicho Mariano antes, oye, está produciendo otro tipo de hortalizas, otro tipo de productos, oye, tendremos que competir con ellos a nivel competitivo, tendremos que producir en diferentes fechas. Hoy no nos faltan los lineales ningún producto, pero nos estamos dando cuenta, o estáis dispuestos los consumidores, esta pregunta va más enfocada, ¿estáis dispuestos vosotros, los consumidores, los que no tenéis el pollo en la granja, los que no tenéis las patatas que yo saco con mi azada y me las arranco, los que no tenéis los melones al lado, estáis dispuestos a enfrentaros a solo ser provistos o solo ser proveedores de países terceros? Vamos a ver, perdona, yo tengo, ya lo he dicho antes, casi 80 años. Esa sociedad la he vivido yo. Y resulta que cuando antes un vecino tenía media docena de vacas o 4, vivía perfectamente y mantenía a su familia y era competitivo. Y lo mismo el de la huerta, y lo mismo el carpintero, y lo mismo el otro. Y eso era así. Y eran competitivos con lo poco que tenían. Por lo tanto,
el sistema que se ha adoptado de globalización o de como puñeta se llame, ha resultado negativo, porque ahora resulta que somos inermes, estamos inermes. En el momento en que se apaga la luz, se acabó. Y además, tú lo has dicho, tienes que quitar una granja de no sé cuántos cientos, cuando antes con 2 docenas era competitiva y además vivía y le daba estudios a sus hijos. Luego, algo hemos hecho mal. ¿Que se puede volver? Claro que se puede volver. Por supuesto, lo que pasa es que el daño que ahora se haría sería monstruoso. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero claro que se puede volver y sería inclusive mejor. Lo que pasa es que hay intereses. Y nos fiamos de los políticos que dicen defendernos, que es mentira. Yo he conocido 4 o 5 presidentes, tanto de derecha como de izquierda, y todos han incumplido y todos han hecho lo contrario, y ahora estoy oyendo al PP decir lo que decía el PSOE cuando estaba Rajoy, que tampoco cumplía. O sea, que ya está bien. Y es más, voy a soltar algo. Voy a soltar algo. No quería soltarlo, pero lo voy a soltarlo. Desahógate. No, vamos a ver. En La Verdad del día 14 sale: el Congreso tumba por un voto la iniciativa sobre el trasvase apoyada por el PP y Vox. Y dice, subtítulo: los populares pierden por la ausencia de Feijóo, que tampoco hace uso del sufragio telemático. ¿A qué puñeta estamos jugando aquí, señores? ¿A qué puñeta estamos jugando aquí? Bueno, yo con todo eso no trago ni lo justifico. Pues tenemos un sentido de Estado mira, que deja mucho que desear. Soy el recambio. Quería intervenir sí, porque hasta ahora no se ha hablado del cambio climático, y yo como ciudadano creo que es muy importante. Pensaba que iba a hablar del cambio político. No, el cambio político es otra el historia. Cambio político no, hoy no toca cambio político. Hoy no toca. Entonces yo sí quisiera referirme al cambio climático, porque estoy convencido, hasta el punto en el que estoy informado, leo, escucho, veo, de que efectivamente, y por desgracia, el cambio climático es una realidad hoy que ha venido para quedarse. Y ya veo difícil que podamos recuperarlo. Entonces, la pregunta que os quería hacer a vosotros como responsable de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, personas que naturalmente conocéis la influencia que tiene en el campo la lluvia, a mí se me ocurre solamente comentar con todas las personas que nos están escuchando, que yo, para el tema que nos ocupa, me refiero a que cada vez llueve menos, a que cada vez la temperatura sube y lógicamente el agua se evapora más. Entonces, la pregunta es, ¿vosotros consideráis que, teniendo en cuenta el cambio climático, el trasvase con lo que supone de agricultura intensiva en el futuro y en el presente es sostenible? Ahora mismo el trasvase ahora mismo ha notado los efectos del cambio climático. Eso creo que lo ha notado, porque estaban previstos traspasar inicialmente 600 hectómetros cúbicos y en una segunda fase 400, es decir, un total de 1000, y al final se ha quedado en 300. Sí. Eso, y además eso lo tenemos más que asumido. Lo que no tenemos asumido es decisiones que para nosotros, desde un punto de vista de lo que pensamos, y podemos hablarlo técnicamente, no consideramos que son decisiones técnicas ni están avaladas por el tema de la Directiva Marco del Agua ni por el cambio climático, sino que había una decisión política que nos va a provocar muchísimo daño, y a día de hoy todavía no hemos visto a nadie que nos justifique por qué hay que recortar esos envíos de por ejemplo, el campo de Cartagena, de media de 60 hectómetros cúbicos, se van a quedar a la mitad en 30, y eso no es por el cambio climático.
Eso es lo que no entendemos, de verdad. Sí, no, Y nosotros aquí estamos decisiones presentando diferentes políticas. alternativas. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos para aprovechar el agua del acuífero que bien Lleva habéis razón. comentado. Y al final no se autoriza. Y está afectando negativamente, muy negativamente al Mar Menor Claro. y a los edificios, por ejemplo, de Torre Pacheco. Pues no se Nos entiende, consta en los no altas se viviendas. entiende, no se Y eso entiende. tampoco lo Es que- entendemos. es que no se Y eso entiende tampoco que- por el cambio climático. Mariano, no se entiende que tenga recursos, aunque no estén a la vista y no los esté utilizando. y Yo no lo se entiendo estudia. perfectamente. No se entiende. Que, por cierto, Claro, es que quería hacerte eso no una lo entendemos. pregunta. Es que no lo entendemos. ¿eh? Pero nadie os da respuestas concretas. O sea, cuando Pues nos dice sentáis... el proyecto. Sí, Perdona, el proyecto, vamos a ver, aquí con el tema del Mar Menor, que también hay mucho ruido, nosotros estamos intentando convencer de bajar el nivel freático para que no descargue precisamente en el Mar Menor, porque al final nosotros obviamente somos de aquí de la zona y defendemos el Mar Menor, que no más menor que nadie, y aparte aprovechar esos recursos. Claro. Claro. Pero claro, te dice que lo están estudiando, que no hay unas tendencias que Pasan dicen que para qué años. vamos a dar agua a los agricultores para que sigan contaminando, En fin, cuento que si estamos chino. trasladando el problema del Mar Menor al Mediterráneo. Porque Cuento nadie chino. está estudiando nada. Eso proyectos que han sido Cuento chino, aprobados Mariano, por el Ministerio de cuento Estudio chino. Impacto Ambiental. Por lo mismo que por Cuando un voto empezaron. se perdiste y resulta que el voto fue del que más chilla, el señor Feijóo, que no hizo ni uso del voto telemático. O sea, No, ¿qué bueno, se nosotros desde está la comunidad de ocultando regantes no vamos a Por entrar eso en hay- temas hay políticos. distintas Vamos, opiniones. eso. Sí, escucha, Sí. Mariano, una preguntita. En el Magreb, ¿cómo Dime. riegan? como pueden? No, digo yo, porque Río... en el Haciendo trasvases. pero Perdonad, pero en Magreb muchos de mis trabajadores, Sí. como podéis comprobar, son marroquíes. Y yo les pregunto a ellos. calla. ¿Vale? Y al Bueno. final te dicen que están haciendo trasvases. Están Sí. haciendo nuevos trasvases de unos días a otros. Y aparte, la desalación, pagada Eso es. por España y por Europa. Si esa es la competencia, esa es la realidad que tenemos Sí. hoy en España. Bueno, Que Europa mismo está subvencionando al Magreb para que sea su nueva huerta de Europa. Si aquí la sustitución, los agricultores la tenemos clara. Sí, el pro- Aquí Europa quiere comer barato. Hubo una votación hace 5 o 6 años, donde se votaron los 27 países, y de los 27, 22 votaron que querían productos terceros de fuera a menos coste. Menos 5 países, claro, está claro. Tú te presentas, ¿quién son los que se opusieron? Pues España, Francia, Italia, Portugal. Es normal, ¿no? normal, los países mediterráneos. Los países mediterráneos que somos los productores de Claro. alimentos. Claro. Entonces yo tengo que convivir con eso y tengo que tener claro que me tendré que hacer más rentable y tendré que ser más productivo y tendré que buscarme la forma de cómo convivir con un país que va con productos más económicos, se supone. Pero claro, es que esto es muy amplio, no estamos yendo del Tajo Sí, no, Segura, no estamos estamos yendo... yendo. Sí, sí, otro- sí, no estamos No yendo. estamos yendo, pero Sí. olvidarse de que No, las es que- medidas sanitarias y tal que cumple España o los europeos no son las mismas de los países No, terceros. eso por Tengamos supuesto. claro. Eso lo tenemos por claro. supuesto. está dejarlo claro. ahí. Y por no eso, son las mismas. es responsabilidad nuestra consumir nuestros productos. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero de Pero bueno. todas maneras, entonces no le vemos solución. No, y A yo, Mariano, yo he visto con mis propios ojos descubrir aquí, o sea, traer aquí, descargar aquí, de noche, de madrugada, camiones de productos marroquíes y comprarlos y venderlos luego nosotros como productos españoles. Hombre, será que entonces Sí, hay, eso hay con el tema Cuidado. del envasado. Y no tiene Cuidado. que hacerlo de. Eso hay algunas empresas que en un momento dado lo pueden hacer para cubrir precisamente Yo no los sé cereales si también. yo no sé si tú conociste a Miguel Durán, era el rey del tomate, estoy hablando de los años 80, donde hacíamos las convenciones de que tratábamos todos estos temas, las mesas en COEC, que precisamente, y dicho sea de paso, Juan Cánovas estuvo muy cerca y tuvo un proyecto hecho de interconexión de cuencas que Borrell lo tenía para hacer, y como se cargaron a Borrell, pues se cargaron la interconexión de cuencas. O sea que aquí los políticos que tenemos se zancadillean los unos a los otros, y lo que uno dicen en la oposición luego lo dicen cuando están arriba. Y resulta que no se acuerda. ¿Quién tiene poder para hacer algo? Y Miguel Pregunto. Durán, que era el rey del tomate en Mazarrón, porque los tomates han sido de Mazarrón toda la vida, me dijo a mí: Miguel, voy a quitarlo todo, voy a plantar cemento
ya me entiendes, me paso al turismo y voy a producir los mismos tomates que estoy produciendo más baratos en Marruecos. Lo que quieren los propios los españoles, alemanes mío, y los ingleses, venir españoles. aquí, comprar vivienda más barata, tener mucho españoles. sol y encarecer nuestra vivienda, y al final se va todo Pero al garete. eso es algo que tenemos que convivir con ello, y se nos está olvidando de que año tras año, ¿cuántos billones de personas somos ya? Yo tenía un profesor en la universidad que decía, oye, tú, la zona de la Aparecida, yo soy de la Aparecida, Bueno, dice, ahí tendréis que poner invernaderos. Chacho, que no tenemos el clima. Tendréis que poner invernaderos. De aquí al año 2050, el tío te hablaba 50 años. Te decía, y no iba mal encaminado. Dice, la superpoblación que va cogiendo la tierra al final necesita alimento. Y al final estamos demostrando y estamos viendo, y se responden a muchas preguntas de las que se están haciendo aquí, si al final el país tercero tiene el mismo derecho que tengo yo a producir y alimentar. Tiene población, está creciendo. Europa crece, el mundo crece. ¿Me entendéis? Entonces, tendremos que producir alimentos. ¿Hasta cuándo va a ser sostenible? La palabra que habéis dicho antes, sostenibilidad del trasvase Tajo Segura. ¿Hasta cuándo va a ser sostenible la población mundial? Es una pregunta. ¿Cuándo va a ser el límite en donde no podamos producir la agricultura para mantener ese lineal que os he dicho antes? Que ahora es muy bonito. Ahora como melón toda temporada. Pero antes solo me lo comía en verano. ¿Y podemos volver a comérnoslo en verano? Sí, señores. Sí, señores. Todo. Perfecto. Podemos eliminar de nuestra dieta. Pero ¿estamos dispuestos a que por un cambio climático, porque políticamente nos estamos asesinando en un país que hay que ver qué grande tiene que ser España? Qué grande, qué potencia de nación. Cuando aguanta a tanto, lo siento, a tanto tonto gobernando. Si nace uno más, se cae otro al agua. Tenemos un país que tiene que ser, fue un imperio, no nos olvidemos, y lo hemos dejado destrozar. Es lástima. Pero hay que ver lo que aguanta, en lo que somos toda la vida llevamos aguantando. Ya se sabe el dicho. Cada día que amanece, hablando el número de tontos crece. De cambio climático, he traído un recorte para que nos echemos las manos a la cabeza. Nos están diciendo que tenemos que cortar. Dice, la sequía se muda al norte de Europa. Las alertas se dispararán este verano en caso de continuar. Aparte del cambio climático, están hablando de inversión climática que se está dando en todo el continente a causa de un cambio de presión. Y dicen lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo, que esto va a ser lluvioso y el norte de Europa seco. Pues lo tengo aquí, verdad, a ver si es verdad. He traído. Una cuña, perdonadme, ya sé que a lo mejor voy a abusar, pero vamos a quedarnos con algo claro. Nos tienen que dar unas soluciones. Tienen que de la política darnos una solución. No podemos llegar, cortar un trasvase, cortar un agua, cortar un nivel productivo de una región que es un levante, que producimos para media Europa. No puede ser de un año para otro, aunque estén anunciando que viene el lobo, y no nos den soluciones, señores. Que hace falta desaladoras, vamos a hacerlas, pero vamos a hacerlas. Hace campas solares, pues vamos a ponerlos. Hace falta traerse más trasvases, que no se nos olviden que hay muchos ríos en España. Vamos a hacer, pero es que estáis viendo la inactividad política que hay. Yo la voy a dejar ahí. Estáis viendo el sentido del Estado. Escucha, que tenemos que cortar, no paran de decirnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy esclarecedor por vuestra parte. Y repito, muchísimas gracias y un saludo para Mariano. Y suerte para todos. Y suerte para todos. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que es un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Esto es